Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Va de tele, ya estamos aquí. Os habla Jordi González, son las 9 de la noche. Bueno, hoy tenemos la edición número 18, cumplimos la mayoría de edad en programas. Y hoy presento a Aleix Masferrer, que es productor de televisión y de cine. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jordi. Bueno, Aleix, pues hablaremos dentro de un ratito contigo sobre La Otra y otros cortometrajes que has dirigido y has producido también. Aleix, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Bueno, Aleix, eres productor de televisión, eres Sí. productor de cine, de cortometrajes, y has tenido mucho éxito en La Otra, en el cortometraje. Y si te parece, vamos a ver un poquito el tráiler de La Otra. Perfecto. Ayer fui a ver a mi madre. Hacía 5 años que no iba a verla. ¿Por qué coño me haces esto? Me queda muy sí. Porque te quiero. Un perfume de hombre nunca quedará en la mano. El amor va más allá de la muerte. El cortometraje de La Otra. Cuéntanos un poquito, Aleix, en qué consiste La Otra, cuáles han sido las claves del éxito del cortometraje. Vale, La Otra es mi último cortometraje que he escrito, producido y dirigido. La Otra habla de un recorrido de sentimientos que salen de las entrañas. A todo el mundo le ha pasado de cuando te sientes que alguien te ha traicionado. Tienes esta mezcla de sentimientos, ¿no? De, pues, recuerdas de cómo conociste a esta persona, a la vez tienes rabia porque te ha traicionado esta persona que tanto quieres, pero a la vez también la quieres. Y es esta mezcla de sentimientos que hace que tienes este transcurso de sentimientos, y es lo que habla un poco La Otra. Habla puramente de sentimientos que salen de las entrañas. Y de las películas o cortometrajes o obras de teatro que hayas dirigido o producido, ¿con cuál te quedarías? Me quedo con La Otra. Con La Otra. Todavía ha tenido el premio San Andreu de la Barca, quiero recordar. Sí, ¿no? los premios Oriana de este año, 2017, hemos tenido premio mención especial, Sí. y 2 nominaciones. Una nominación a Mejor Actriz a Nuraiza y nominación a Mejor Actriz Revelación. ¿Y cómo te diste cuenta que querías dedicarte en el mundo de la interpretación? Bueno, yo a los 17 años vi la película de Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, me quedé súper asombrado. También por lo personal, porque los personajes se parecen mucho a lo que es mi madre y yo, como la relación que tienen entre ellos, pues es muy parecida a la relación que tenemos mi madre y yo, y me quedé embobado viendo esta película y dije, quiero contar historias, no mamá quiero ser artista, pero sí que mamá quiero contar historias. Y fue a raíz de ahí que quise probar, empecé a hacer un cursillo después de los estudios de bachillerato. Sí. Hice un curso de cine. Y es ahí cuando decidí que quería dedicarme al cine. Me puse a estudiar audiovisuales y empecé pues a escribir y dirigir cortometrajes. Claro, porque aquí este cortometraje creo que ha sido el cuarto que ha hecho Nur Aiza, que es la actriz que ha protagonizado el cortometraje, que finalmente ha sido el que le ha dado el éxito, ¿no? Bueno, es mi cuarto cortometraje escrito y dirigido por mí. Nuraiza ha hecho varias
cortometrajes, siempre ha hecho cine independiente, ha hecho varias películas independientes. Con la otra lo que le ha dado a Noor ha sido 3 nominaciones a Mejor Actriz. En lo que había hecho hasta ahora no le había dado ninguna nominación, pero la otra le ha dado a 3 nominaciones a Mejor Actriz. Y bueno, Alex, estás vinculado también como productor en el mundo de la televisión, Sí. donde conociste a nuestra compañera Nuria Yáñez, Nuria Fresita, en sus comienzos, en los Gols TV, en Canal Català, en Sabadell. ¿Y qué recuerdas de aquella época? Bueno, es una época bonita, porque fueron también mis inicios. Yo estaba de becario y empecé a hacer de cámara, de plató, en un programa de Col TV de Nuria Fresita en Canal Català, en Sabadell. O sea que fueron mis principios en el mundo audiovisual. Y claro, tengo muy buenos recuerdos porque entre ella me ayudaba, yo la ayudaba a ella. Y fue un poco el principio de empezar a trabajar en este mundo audiovisual, que es un mundo un poco loco. Y claro, tengo pues muy buenos recuerdos, porque es cuando estaba acabando de estudiar, estaba haciendo las prácticas y fue cuando la conocí. Estoy hablando de hace más de 10 años y tengo muy buenos recuerdos. Y entonces, en aquella época, ¿qué era? ¿El va de bola? ¿Se llamaba? Va de bola o va Que de te salía fres, sí, el rufino, ¿no? Te Sí, salía sí. que si te tocaba, ¿no? Te ganabas un móvil, ¿no? Sí, sí, o móvil y también, sí, algunas sí, o no sé qué te daban también más, algo así. Y coincidiste con Germán también, de Can Hermano, que hacía Sí. un programa del penalti o del gol, se llamaba, ¿no? Que te marcaban un gol. Es que hacíamos muchos programas de estos, ya no me acuerdo ya cuánto los programas que hacíamos. Pues sí que hacíamos, sí, con Germán también, con Elba Guayarte también. Sí. Los inicios fueron estos. Y ahora estás en Buy TV. En Buy En TV. Buy TV. Cuéntame un poquito que ha habido unos rumores, que has hablado en los medios de comunicación, que se acaba un programa que se llamaba Cataluña Directa, quiero recordar. Sí, es un programa que empezamos en septiembre. Sí. Un poco Buy TV ha hecho una renovación después de que Cuni se fuera. Y bueno, Cataluña Directa es un programa así, un tipo España Directo, y teníamos contrato hasta el 22 de diciembre, no renovamos, no renueva programa, y ahí se queda la cosa. ¿Y tienes algún proyecto tú televisivo ahora para enero? Ahora mismo tengo que buscar trabajo. O sea, la tele es así, o sea, te puede durar como años, como yo estaba en la producción del programa del CUNY, que Sí. duró 6 temporadas. Sí. Puedes tener la suerte esta de estar muchos años, o puedes tener esta mala suerte de que puede durar 2 meses, 3 meses, como lo que ha pasado ahora con Cataluña Directa. O sea, la tele es así un poco. Ahora pues en busca de nuevos trabajos. Nuevas aventuras, ¿no? Eso es. Y en el mundo del cine, de la interpretación, ¿te gustaría pues dedicarte a, por ejemplo, pues a dirigir series de televisión, obras de teatro? Sí, a mí el cine es lo que realmente o sea, la televisión me gusta mucho, pero lo que realmente me gusta me fascina es el cine. Claro, me encantaría trabajar en una serie a ver, mi ilusión, mi sueño es dirigir una película. Ahora mismo no me veo, pero mi ilusión sería poder escribir y dirigir una película. Ahora mismo pues estoy escribiendo mi próximo guión, que espero poderlo rodar a mediados del año 2018. Porque este año habéis tenido los premios Oriana. Sí, correcto. Sí, con la otra hemos obtenido 2 premios. Bueno, el que he contado, el de los premios Oriana, que hemos ganado el premio Mención Especial. Y también hemos ganado un premio en Rumanía, el Festival 12 Mons Film Festival, como mejor director, que ahí lo ganamos. Y hace 2 semanas nos lo seleccionaron en Los Ángeles, que tuvimos muy buenas críticas. Muy bien. Y Alex, aprovechando un poquito, ¿cómo te sientes que una actriz como Macarena Gómez, de la que se vecina, haya sido tu musa? Pues fue impresionante. Macarena Gómez protagonizó el penúltimo cortometraje que escribí y dirigí. Y fue un gusto trabajar con ella. Como persona y como actriz es un gusto trabajar con ella.
Fue una de las 3 protagonistas de Rosas Rotas, mi penúltimo cortometraje. Y la verdad que... Y además es un corto que estuvimos 3 semanas rodando. O sea que ella estuvo involucrada el 100% con nosotros y se lo pasó súper bien. Súper buen profesional y además te ayuda en todo. O sea, estoy muy contento de haber podido trabajar con ella y decir que ella ha sido una protagonista de una de mis historias. Y cuando dices que te ayudan todo, ¿puedes poner un ejemplo, por ejemplo? Bueno, es que... Me he repetido, he dicho por ejemplo 2 veces. Zasca, zapeando. Bueno, que estaba en todo. O sea, es que, claro, es que es un corto que hace años, que lo rodamos en 2011. Estamos hablando de hace 6 años. No, se involucraba como cualquier técnico o como cualquier persona que estaba en el cortometraje. O sea, no era porque era Macarena Gómez, estaba de estrellita, digamos. No, o sea, se involucraba como todos en el trabajo. Porque en aquella época, quiero recordar que ella ya había empezado La que se avecina, porque La que se avecina empezó en 2007, me parece, en Telecinco. Sí, ella cuando rodamos Rosas Rotas, ella hizo un parón con la que se avecina, porque estaba rodando películas y rodando cortometrajes. ¿Puede ser la época que, bueno, Estina Reynolds ya estaba en la serie? ¿Puede ser? Sí, ella estaba. Era la época que ella representa que se fue... en su personaje de La que se avecina estaba rodando en Colombia o no sé dónde. Sí, en Colombia. Los amantes de... Que estuvo en las FARC, ¿no? Que te habían secuestrado en las FARC. No, eso fue antes. Cuando ella se empezó a hacer famosa haciendo una serie de los vale, amantes sí. de Adelina o no sé cómo se llamaba. Vale. Era en la época esa. Ella hizo un parón porque es cuando estrenó la película de Carnes de Neón. Y es cuando yo contacté con ella y pudimos rodar Rosas Rotas. Y tenemos que decir también a Alex que iba a acompañarnos también hoy aquí en Metro FM, Nur Aiza, que es la actriz que ha protagonizado este cortometraje, la otra, pero que no ha podido venir hoy. Y bueno, y cuando quiera pues hablaremos con ella. Sí, claro que sí, encantada. Y bueno, hablando un poquito de cortometrajes y de televisión, bueno, no sé si tienes también que contarnos también algún otro premio también que hayas recibido, otro cortometraje que hayas tenido a lo largo de tu trayectoria profesional. Bueno, podemos contar que tengo 4 cortometrajes. El primero se llama Ya no te quiero, que está en YouTube. Tiene muchas reproducciones. ¿En qué consiste? Hablamos sobre el maltrato. Maltrato. Sí, pero es con un final muy sorpresa. Tiene muchas reproducciones en el canal YouTube que ahí me quedé muy sorprendido. Supongo que por la temática de la historia. Después yo rodé Despierta, que Despierta le tengo mucho cariño porque lo rodé en cine, en 35 milímetros, que es muy difícil poder rodar en cine porque es muy caro. Era como el final de proyecto de mi carrera y eligieron mi historia y la pude dirigir. Y con solo 25 años pues pude rodar este cortometraje en cine y estoy súper orgulloso de esta historia. Además es muy bonita. Y luego es cuando ya me metí con Rosas Rotas, que es cuando sale la Macarena Gómez, Lorena Franco también y la Viviana Schönhofer, que ella también fue la protagonista de Despierta. Y tuve este parón de Rosas Rotas a la otra, que han pasado 6 años. Pero porque la otra la escribí en 2013, pero hasta a principios de este año 2017 no lo rodé. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué tantos años? Porque era un cortometraje que es una historia muy madura, o sea, es la historia más madura que he escrito hasta ahora y lo escribí, lo volví a guardar, lo volví a reescribir, lo volví a guardar. ¿Por qué es la más madura? ¿Por qué? Porque habla de sentimientos y los sentimientos es muy difícil poderlos explicar. Y además una mezcla de sentimientos y también la actriz que tenía que interpretar este cortometraje no podía ser cualquiera. Tenía que ser una actriz que sintiera estos sentimientos y los transmitiera a los espectadores, o sea, al público. Y es lo que hizo Nur. Nur se comió este guión, se lo comió
y hizo lo que yo, o sea, transmitió los sentimientos que es como yo los quería transmitir. Y Alex, quiero decir, cuando hablabas de la cortometraje de Maltratos, que decías que era muy bueno, ¿me puedes adelantar un poquito al final? Un poquito. No, porque es un final sorpresa y Bueno, se tiene que ver. Pues no te preocupes. No sé si tienes alguna cosa que nos hayamos dejado de comentar. No. Pues Alex, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Y cuando Jordi. quieras, aquí estamos. Te deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Igualmente, Jordi. Muchas Un gracias por aplauso. invitarme. Bueno, pues agradecemos a Alex Masferrer su presencia aquí en Metro FM, en Vale Tele.